Es domingo 8 de marzo de 2026. Aquí comienza el tercer podcast de Quinótico desde el Festival de Málaga. Soy Miriam San Martín. Estamos con varios de los compañeros de Quinótico que están en el Festival de Málaga cubriendo todas las películas, viendo todas las nuevas películas que van a marcar la cosecha de 2026. Esta tercera jornada ha estado marcada por el 8 de marzo, no solo porque todas las manifestaciones han pasado por escasos metros de este set de Quinótico, sino porque también en el diseño de la programación se ha tenido muy en cuenta a la hora de presentar esas películas muy marcadas por este tema. Quiero empezar precisamente por Pioneras, dirigida por Marta Díaz de López, su tercera película. Cuéntanos, Dani, qué vamos a ver aquí. Es una película que presenta una historia real, la de unas jugadoras de fútbol que, animadas, impulsadas por un promotor, consiguen empezar a jugar y a salir de sus casas o de sus trabajos. Sí, es la tercera película de la directora de Mi querida cofradía y Los buenos modales, que cambia de generación, se va a las generaciones del mañana, aunque son del pasado, porque efectivamente la película nos lleva hasta la España del tardofranquismo, 1970, para contar una historia que, sin embargo, conversa con el presente, porque la película empieza con una imagen del gol de Olga Carmona cuando España gana el Mundial de Fútbol y decide ir para atrás para contarnos cómo empieza la relación de las mujeres españolas con el deporte rey. Y es básicamente un drama, una comedia dramática que a mí me recuerda a películas como Pride, como Te estoy amando locamente, como la serie de Ellas dan el golpe, o sea que son referentes bastante guays y que además cuando ves la película está a la altura este trabajo de Marta Díaz de López Díaz. Y para mí ha sido como una de las grandes sorpresas del festival, una película que siento que le puedo recomendar a todo el mundo y uno de esos ejemplos de lo que debería ser el cine familiar o el cine para todos los públicos, que no se olvida ni del espectador ni tampoco de ofrecer una buena historia y contarla bien. Me acuerdo cuando vimos hace unos años aquí Menudas piezas, que tenía un tono más de comedia, pero que también era como cine familiar bien hecho, que a veces yo siento cuando las veo como espectador que no hay demasiado esfuerzo en hacer algo memorable, y creo que aquí hay mucho mimo por los personajes, por el tono, por contar en 100 minutos una historia que descansa sobre el tema, pero que al mismo tiempo te está contando muchos pequeños relatos. Descubrimos, por ejemplo, a esa periodista que interpreta a Isa Villagrán y que hace de un referente del periodismo deportivo, que además estaba inspirado en dos periodistas de la época. Al final, cuando se cuentan estos relatos basados en hechos reales, al final haces trasuntos y mezclas historias para irte al cogollo, pero ahí está en la historia. O esa pareja de chicas que se conocen en el equipo de fútbol, se enamoran, esas protestas políticas de una España que todavía es reacia a cambiar. No sé, a mí me ha conquistado ese tono y ese cariño por sus personajes, y creo que es una película que debería encontrar su público en los cines y después cuando se estrene en plataformas. Como se me ha olvidado presentar a quienes estamos aquí, Dani Mantilla, David Martos, que es un poco extraño dar paso a David Martos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Uy, gracias por invitarme a tu programa. Mariluz Climent. Hola, ¿qué tal? Y Matías G. Rebolledo. Hola, hola. Vamos a seguir hablando de Pioneras. David, cuéntanos qué te ha parecido. ¿Has visto que es una película igual de luminosa, con esto que nos estaba contando Dani? Sí, estoy muy de acuerdo con Dani. Creo que es una película fantástica. Además, creo que tiene el tono adecuado para este tipo de cine, ¿no? Creo que tiene un tono sutilmente cómico cuando hace falta, dramático cuando también lo pide la trama. Me parece que la naturalidad de las actrices protagonistas, que son las integrantes de ese equipo de fútbol, es arrolladora. Creo que ellas son el corazón de la película. Después me parece que Daniel Ibáñez, a quien habíamos visto en alguna otra cosa, pero sobre todo en Segundo Premio, se gradúa en esta película. Creo que él es capaz de echarse a la espalda un protagonista empático, atento a la trama. Creo que está muy bien. Y ahí se Villagrán como una secundaria fantástica. Me parece que es una opción muy buena, una opción de público, que además, no solo por el 8M, sino creo que conecta con una preocupación social importante, ¿no? Que es cuáles son los efectos reales de los avances del feminismo que tenemos que solidificar, ¿no? Matías, ¿qué te ha parecido a ti?
Bien, o sea, a mí me ha encantado, la prima me parecía muy divertida, me ha hecho gracia lo de... Es como lo del deporte rey, es que me ha hecho, es un lugar común que siempre me ha hecho mucha de risa. No, me encanta como futbolero, sí que es cierto que peca un poco de lo que ya sabíamos que iba a pecar, que es la historia de Rafa Muga, que al final aquí se llama Rafa Poga, creo que es el personaje de Daniel Ibáñez, le cambian un poco Javier Poga, le cambian el nombre. Es una historia conocida para la gente que entiende de fútbol femenino, en plan es la persona detrás de todo el fenómeno y principal promotor. También, para mí, el valor testimonial, aparte de todo lo que han dicho los compañeros, que me parece, estoy en la línea, a mí me parece una película de una vertiente popular increíble, o sea, se puede perfectamente, lo que decía Dani, recomendar a todo el mundo y todo el mundo la va a disfrutar de un modo u otro, y que juega en la liga de Te estoy llamando locamente, es esa reivindicación de que la Federación Española de Fútbol siempre ha estado poniendo cortapisas al fútbol femenino. Bien sea en los 70, en el 71 con ese partido, luego en el 83 cuando se funda realmente la selección oficialmente, y también ahora. Quiero decir, vemos el gol de Olga en la final, pero ese gol tuvo que pasar muchas cosas para que se diera ese gol, luego lo que pasó en la concentración posterior. Me parece que invita más a eso y me parece muy inteligente que haya como esos trazos, ¿no? De quien quiera buscar realmente la historia de verdad y ver cómo esta lucha va más allá del qué monas se han juntado y han hecho un equipo, sino que esto es una cosa federativa, esto es una cosa que siempre tiene que ir por los cauces legales y contra ellos, porque ha sido muy difícil. También puede leer esa película, es una película muy política que de verdad creo que puede funcionar. Un apunte, Matías, no sé si has llegado hasta el final de la película, hay una cartela final en la que se descarga un poco la responsabilidad de la federación y se dice que la institución siempre ha apoyado. Hay un poquito de lavado de cara, pero bueno, no pasa entiendo nada. que ha habido un gran apoyo a la película y que había que, ¿no? Claro, yo entiendo que en Las Rozas esas cosas siempre se miran con cuidado y por lo menos desde hace año y medio con la limpia administrativa que se dio, se ha trabajado en ese lavado de cara y bueno, todo sea bienvenido si todo bien acaba, ¿no? Diría que a diferencia de Te estoy llamando locamente, donde lo político estaba en primer plano, creo que aquí está un poco presente en toda la película, pero en un segundo plano, y apuesta más por lo íntimo y los pequeños momentos de personaje. Me quedo, por ejemplo, con ese momento de orgullo de una de las protagonistas, de Sofía Iznájar, con su madre, que es Carmen Ruiz, donde yo creo que ahí va a haber gente que llora al ver la película, y eso que son, como siempre, pequeños momentos. No es una película que apueste por la épica del deporte, tampoco lo hacía Corredora desde un lugar muy diferente, sino que lo trae a tierra y lo trae a las familias y lo trae a las comunidades. Y creo que eso lo cuenta muy bien esta película de Marta Díaz de López. Siendo además muy actual, ¿no? No nos está contando algo de otra época, sino bastante presente. Simplemente un apunte sobre forma en este 8M en el que solo hablamos hombres. Me gusta mucho cómo está rodado el fútbol. Tenía las dudas porque Dani me lo había comentado de que a ver qué me parecía cómo estaba rodado en sí los partidos y tal. Es cierto que vuelve a incidir como en esta cosa del gran cine de focos cortos, de hacerlo como más de caras. No vemos todo el rato las caras, no vemos tanto qué está pasando en el partido, porque al final entiendo que la emoción les puede. Pero es cierto que cuando le interesa, por ejemplo, en esos vestuarios al final de la película o en esos juegos con la trampa histórica, digamos, creo que sí, creo que es una peli futbolera también que la puede disfrutar cualquiera que le guste esto. Veremos a ver. También os iba a preguntar, me parecía que es el marco perfecto para presentar este perfil de película. No sé qué os parece, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque además es un tipo de historias que igual en San Sebastián no encajan del todo, porque hay menos películas españolas en la programación, en competición nunca va a ir, y fuera de concurso suelen apostar por producciones más grandes, pero son historias que también merecen ser contadas dentro del marco de un festival de cine. Un festival puede ser muchas cosas, y Málaga siempre se ha diferenciado en apoyar la comedia. Aquí ganó la Biznaga de Oro, por ejemplo, El otro lado de la cama. Hoy creo que no sucedería, pero sí que se pasaría en la competición, como es el caso de Pioneras, a pesar de que es una película que es más cosas. Y creo que es importante, pues eso, que historias como esta estén también en el cine principal del festival. Cambiamos de película. Mariluz, Neurótica Anónima, la nueva película de Jorge Perugorría. Su primera película en más de 10 años, si no me equivoco, vuelve a contar con Mirta Ibarra. Así es una película, en realidad es una carta de amor al cine y al mismo tiempo también una reivindicación de los cines,
como lugares de encuentro y como lugares para ver películas. Bien tengo que señalar que realmente ir a un cine cubano a ver una película con cubanos es también en sí toda una experiencia que yo creo que no se ha vivido en ninguna parte, porque los cubanos realmente interactúan con lo que pasa en la película. Es como algo que consideramos incomprensible aquí, que nadie diga nada durante una película. Allí, durante todo el rato, se comenta todo. Es y un todo poco es bienvenido. como Brenda en Scary Movie, ¿no? Que habla con la pantalla y pasan cosas. Como decía Jorge Perucorría en la entrevista, la cuarta pared allí no existe directamente. Y es una película que está basada en una obra de teatro que precisamente estrenó en Málaga Mirta Ibarra hace 10 años, también un poco ya reivindicando también ese cine y sobre todo, en este caso en la película, se convierte también en un homenaje a todos los grandes directores del cine cubano. Tavío, Eduardo Solanas, bueno, todos los grandes del cine cubano, que son muchos y no tengo todos los nombres ahora. Y realmente también se puede ver hasta también como una forma de documental de lo que está realmente pasando ahora Cuba, que sigue exactamente, bueno, La Habana en concreto sigue desvencijada y más desvencijada, pero realmente resistiendo. David, tú has tenido ocasión de verla, ¿verdad? Sí, yo creo que es una película que solamente se puede ver desde el cariño al pueblo cubano y al cine cubano. Está hecha con muy poquitos medios, es una película de una... Mira que es difícil decirlo, ¿no? Con la experiencia que tienen Perugorría y Mirta Ibarra, desde una cierta ingenuidad fílmica, ¿no? En los planos, en la historia que cuenta. Sí que derrocha todo el amor al cine que decía Mariluz. También se nota perfectamente ese sabor del cine hecho entre Cuba y España, como Cuarteto de La Habana, por ejemplo, ¿no? Esa cosa, ese puente emocional que nos une. Y también se nota mucho la decadencia del fin de ciclo cubano que lamentablemente estamos viendo ya cernirse sobre la isla en las noticias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el recorrido de la película no es muy grande, que este es el único sitio en el que puede estar. Veremos, ojalá llegue a las salas, pero sí que creo que el tamaño de la película es muy, muy pequeñito. Cine dentro del cine, en el caso de Pioneras también hay cine dentro del cine, curiosamente. Sí, bueno, sí, van a ver una película y van a ver El Nodo y van a ver ese partido de las folclóricas contra las Finolis, que es historia de España. Bueno, pues de un cineasta con una trayectoria larguísima a sus espaldas a otro cineasta que también bueno, pues es veterano, ¿no? Fernando González Molina, director, entre otras cosas, de la trilogía del Baztán y antes de 3 metros sobre el cielo y muchísimas otras películas. Presenta Mi querida señorita, que es una versión libre del clásico de Jaime d'Armignan. Y bueno, pues ¿cómo es esta propuesta, Matías? ¿Cómo la describirías? Pues yo esperaba muchas cosas, porque claro, cuando la peli ya todo el mundo sabe esto por industria, las películas se suelen ver en unos pases antes, bueno, la prensa y demás, antes incluso de llegar aquí a Málaga, y los comentarios que me habían llegado venían en distintas direcciones, o sea, no sabía realmente qué esperar. Y entonces me he encontrado dos cosas. Una película menos atrevida de lo que yo pensaba que iba a ser, es una película ciertamente conservadora, tanto en tono como en forma, más allá del tema que trata, que es la intersexualidad, que está cero tratado en el cine y por ese lado, por supuesto que es rompedora. Y me he encontrado con una película mucho más emotiva y mucho más real de lo que podía pensar o de lo que, por ejemplo, nos tienes acostumbrados sus directores, que son sus productores, perdón, que son más del trampantojo y más de la forma que del fondo, por lo menos en como entiendo yo el cine. Entonces, me ha sorprendido y me ha desarmado al punto de que, luego os estaba comentando los stats antes, la última media hora me la he llorado entera. Ya lo siento por Pablo, que iba a ver la peli conmigo, toda la gente que estaba alrededor, porque los sollozos era yo, el señor de la séptima fila. Y entonces creo que es una historia muy sincera, muy autocontenida, muy maniquea por momentos, quiero decir, ese retrato de la Pamplona gris, de la Pamplona conservadora, puede chocar con el Madrid más moderno, con un Madrid quizá moderno de más. Hay unas anacronías que son extrañas, pero entiendo también porque casan con el discurso de la película, pero al fin y al cabo me encuentro un producto más fresco de lo que yo pensaba, pero con un discurso más moderado también. Entonces, todo bien, todo a favor. No sé si es una cosa de quizá tener como el festival más claro en la cabeza, pero todo lo que está pasando aquí en Málaga y todo lo que se está viendo me está pareciendo
por encima del aprobado. Y esta está en el top tier, en la parte más alta de esos aprobados. Dani, ¿a ti tú tienes esa misma sensación? ¿Te ha sorprendido a ti esta película? No sabía exactamente qué esperar. Es cierto que es un salto para Fernando González Molina, que es un director que ha hecho comedia, ha hecho thriller, esa adaptación de las novelas de Dolores Redondo de las que hablabais, pero también hizo, por ejemplo, Tengo ganas de ti, que a mí me parece una cumbre del cine adolescente español, un poco nuestra Crepúsculo de alguna forma, pero aquí se jugaba otra batalla completamente diferente, porque como él dice, es su película más personal y es curioso que sea un remake de una peli de hace 50 años donde él ha tenido la oportunidad de hablar de sí mismo, de hablar del colectivo al que pertenece, en este caso él no es intersexual, pero sí es homosexual. Y creo que viendo la película, aún resultándome irregular, siento la importancia que tiene para la gente que la está contando. Y eso creo que es una cualidad que respeto y aprecio. Al verla te das cuenta que en el fondo está haciendo una especie de cuento sobre el propio viaje que vivió, por un lado él y por otro lado Alana S. Portero, que es la guionista de la película, que debuta en el cine con esta producción. Y de alguna forma ellos se ven reflejados en Adela, en esa oportunidad de descubrir quién eres, de descubrir quién es tu familia elegida, que es otro de los temas que están presentes. Por eso entiendo los contrastes de los que hablaba Matías, donde parece realmente que la Pamplona que nos muestra González Molina no es la del 99, que es donde transcurre principalmente la película, sino casi la del 72 del año de la peli de José Luis López Vázquez y Armiñán. Claro, es todo como un cuento, pero que está contado desde otra pátina. Agradezco también, por ejemplo, que la película en lo visual se salga un poco de la estética de Netflix, que muchas veces está muy presente en sus películas, y que tenga una personalidad musical concreta y propia a través de la composición conjunta de Zahara y de Alex de Lucas, que es el productor de varios de los trabajos de los Javis. Creo que hay un problema, y es que no es lo mismo escribir una novela que escribir una película. Y hay diálogos en Mi pequeña señorita que son muy difíciles de levantar. Porque, claro, hay cosas que están hechas para ser leídas y hay cosas que están hechas para ser recitadas. Y claro, igual Ana Castillo, que es una actriz superdotada y que es natural, haga lo que haga, te puede decir lo que quiera. O Paco León está muy divertido como un cura homosexual que después de una tragedia personal decide encontrar como un nuevo camino en el mundo espiritual. Pero la actriz protagonista, Elizabeth Martínez, por ejemplo, la parte física, la parte de entender su lugar en el mundo te lo da absolutamente. Hay momentos dramáticos que yo me quedo un poco fuera, porque creo que es muy difícil dar forma a esas palabras tan literarias, sí, tan literarias. Por eso como que es un viaje irregular, pero hay cosas que me encantan. Por ejemplo, el personaje de Delfina Blanco, que es una especie de Madame de Madrid que le abre sus puertas, me parece maravilloso. La trama de Manu Ríos, no. Claro, hay cosas que sí, cosas que no, pero me gustó ver la película, me emocionó lo importante que es para ellos y para toda la gente que va a descubrir qué es la intersexualidad o que se va a ver reflejada por primera vez en una pantalla. Ya es que ya solo por eso realmente pone la película en otro lugar. Mariluz, ¿en qué lado estás? ¿En el de la emoción o en el de considerarla relevante? Yo sí que creo que sí que tiene su relevancia en el momento en el que aborda una realidad que conocemos muy poco, que es la de los intersex. Entonces, sí que creo que desde ese punto de vista es una película necesaria. Yo creo que la ha querido titular Mi querida señorita, pero podría haber sido cualquier otro título. Sí que veo similitudes con la película interpretada por José Luis López Vázquez en los años 60, pero sí que creo que también es una película que vuela de una forma distinta, es diferente. Trae más a la realidad, yo creo, las cosas que estamos viviendo hoy en día, que, hombre, obviamente es lo que tendría que hacer una película que está haciendo un remake actual. Entonces, pero sí que cabe destacar, sí que hay unas interpretaciones que me parece que son fascinantes, que son la de Ana Castillo, la naturalidad con la que esa chica aborda su personaje. En la película es que
sube de repente cada vez que aparece ella en pantalla. Y también las escenas con Paco León, que también dan un toque así de alegría y de ánimo a esta historia que por momentos puede ser bastante dura. David, ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, lo que quiero decir es que me alegro muchísimo de que la película exista y de que exista en Netflix, por parte de lo que se ha dicho, ¿no? Creo que va a ser un auténtico bálsamo para mucha gente que la va a ver con unos ojos ávidos de conocer y de salir de un mundo que no entiende, seguro. Y que esté en Netflix es básico, porque por mucho que vaya a tener una ventana en cines de un par de semanas, que no va a ser exclusiva, pero cuando llegue a Netflix la película va a permanecer en los cines, donde la mayor parte de la gente la va a ver es en la plataforma. Dicho esto, creo que exactamente por esto la película es más un bálsamo de ayuda que una película. Hay una combinación de la vida del director, de la vida de Alana, la guionista, y de la intersexualidad, de las 3 siglas del colectivo, que convierten esta película en un bálsamo general de ayuda a quienes se han sentido despreciados, ignorados, no mirados, y que eso ha llevado al equipo a que la Pamplona del principio sea más oscura de lo que debería ser y el Madrid del final sea más luminoso de lo que debería ser. Está muy estereotipado el viaje porque se prioriza la ayuda a quien lo va a acabar viendo, creo. Y eso hace que la película, como producto cinematográfico, quede un poco por debajo. Dicho esto, no me aburrí en ningún momento viéndola. Es una película que se ve perfectamente, la ves de principio a fin. Creo que va a ser para muchos públicos un disfrute. Sí creo que esa característica de bálsamo o de producto de ayuda hace que no encuentre su tono cinematográfico y que ahí hay una cosa que no es que no se haya cuidado, sino que no se ha priorizado con respecto a otros objetivos de la película. Aún así creo que el objetivo está cumplido, que el reto era muy grande y que ahí está la película del 72 y está el año 25 también flotando, aunque se ambiente en la vuelta del siglo, ¿no? En el 99-2000. Bueno, el equipo de Mi querida señorita pasó por el set de Quinótico. También lo ha hecho hoy el equipo de Después de Kim, con su directora Ángeles González Sinde y también su equipo, sus 2 actores, Darío Grandinetti y Adriana Ozores. Pues sí, y es una película que también es un drama contenido sobre una pareja que de repente, un matrimonio que lleva años separado y que de repente tienen que volver a unirse para afrontar la desaparición de su hija. Y en ese viaje que lo hacen desde, ellos están afincados en Argentina y se trasladan a Benidorm. Benidorm se convierte en un personaje más de la película, por tal como está representado y retratado, que contrasta con esa ciudad de vacaciones, esa ciudad de mucha energía y que no duerme nunca. De repente contrasta con todo el dolor que están sufriendo esa pareja a la fuerza, pero que la película que tienen la oportunidad de crear un nuevo vínculo. Es una película también de segundas oportunidades. Y todo este viaje se basa en una novela que ha escrito la propia González Sinde, o sea, que está adaptando una novela suya, que es homónima. Y todo este viaje tiene una fuerza especial que gana con la interpretación tanto de Adriana Ozores como de Darío Grandinetti, que se cargan la película en la espalda y realmente sí que saben llevar o dirigir todo ese drama sin que sea pesado. Consiguen emocionarnos sin llevarnos a la desesperación que una situación así se podría llevar. ¿Has visto también? Sí, la hemos podido ver. Totalmente de acuerdo con ese intercambio entre Ozores y Grandinetti, que es lo que sostiene la película al final desde un punto de vista casi teatral, ¿no? En plan, están ellos toma y daca todo el rato, y ese es mi gran problema con la peli, que podría haber sido una gran obra de teatro y se ha convertido en una adaptación sin distancia. Esto le pasaba también a David Trueba cuando se adaptaba a sí mismo. Había una falta de distancia con su propio material que, más que ególatra, que también,
había una cosa como de que faltaba tiempo, faltaba distancia y faltaba también una capacidad para procesar lo que has escrito para un formato, lo mismo que hablábamos antes de Mi querida señorita, para llevártelo a otro. Creo que tiene algunos problemas, por ejemplo, en montaje, también la película, sobre todo el tramo final, cuando quiere jugar a ser un thriller. Le cuesta muchísimo despegarse de ese material taimado, que es lo que viene antes. Pero bueno, es un ejercicio literario, un ejercicio que viene bien también tener películas que no se la juegan del 100 por el 100 en Málaga. Y bueno, es un paso más en esta conversión de Sinde en una directora también dedicada 100% al cine adulto en la manera más holística posible. Es decir, cine adulto para y de adultos. ¿Voy o vas? Dale tú. Bueno, hay directoras de la generación de Ángeles González Sindec, Gracia Querejeta podría ser otro ejemplo, que están intentando contar historias para sus coetáneas y sus coetáneos. Y este es un ejemplo más, ¿no? Es una historia para sus coetáneos, sus coetáneas, que procede de una novela que yo no he leído, pero por lo que he hablado con la gente que la ha leído, contiene dos historias en una. Una es la historia de este matrimonio separado hace 25 años que vive en Argentina, que se entera de que se ha muerto su hija y viene a arreglar las cosas y tal, que es una historia interesante en tanto en cuanto la fuerza del dúo protagonista es brutal y el intercambio de toma y daca de pullas te mantiene pegado a la pantalla. Y luego está la historia del por qué ha muerto esa hija, que es una historia de mafia rusa, que a mí no me interesa lo más mínimo y que hace que haya un desierto de 40 minutos en la película que yo del que casi no me repongo. Entonces, y que está tratada con una brocha gorda importante en la película. Sí, totalmente. Pero quiero decir que son dos películas en una. Si hubiera desaparecido una de las películas, si se hubiera quedado en una pieza de cámara de los dos protagonistas, pues sería fantástica y tendría el sabor clásico de películas que han pasado por aquí, por Málaga, hace 20 años. Y no es así. Aún así creo que va a encontrar su público perfectamente en las salas, que Ángeles González Sinde o Gracia Querejeta o Iciar Boyaín en algunas de sus películas, no en todas, sabe lo que está buscando, sabe a quién está apelando y adelante, a por los cines. Es que la parte que me interesa de la película, que es ese reencuentro de un matrimonio que ya se ha acabado, a través de una muerte, a través de que hay un rencor. Ya lo vivimos hace 5 años aquí, o hace menos, con Empieza el baile, que era una película con Darío Grandinetti y con Mercedes Morán. Marina Sereseski. ¿Cómo? Y de Marina Sereseski, que a mí me pareció notable. Y aquí me gusta ver a Grandinetti, me gusta mucho ver a Adriano Ozores, pero la película se me cae sobre todo en toda la parte relacionada con el suspense. Mi teoría loca es que si no quieres hacer una película de suspense, no hagas una película de suspense. Pero claro, es que hay un par de set pieces en la película que están rodados igual que la muerte de Belén Rueda en Los Serrano, quiero decir, fuera de cámara y de una forma un poco como chusca, que es como si no te interesa ese tipo de escenas, que yo lo entiendo perfectamente porque hay directores y directoras que lo que les gusta es trabajar con los actores. Yo no creo que no le interesen, sino que son muy difíciles de rodar. Y que meterse en ese jardín es complicado. Yo creo que es mucho más difícil que rodar conversaciones, evidentemente. Hombre, sí, pero no hagas un tiroteo si no puedes rodar un tiroteo, si no quieres, creo, ¿eh? Y eso, que esa parte sí que se me cae. Lo que pasa es que ver a dos veteranos como Zores y como Grandinetti te aguantan casi todo. Yo sí que creo que ellos dos sostienen la peli, ¿eh? Aunque sí que es verdad, hay cierta brocha gorda al final, pero a mí la interpretación suya sí que me parece que y me gusta cómo ellos van desmontando muchos clichés, cómo parten de una serie de prejuicios y se van desmontando. Creo que esa es la parte o la parte que yo pongo en valor de la película. Fuera de competición, en sección oficial se ha presentado también Viaje al País de los Blancos, de Dani Sancho. David. Sí. Una producción de A3 Media, que además está entre sus grandes apuestas del año. La presentaron en el catálogo que hicieron público en San Sebastián el pasado mes de septiembre. Está basada en el propio libro que escribió Ousmane Umar, y que narra su viaje desde Ghana hasta Barcelona, un viaje movido por el lema que da nombre a la película, de quiero ir al país de los blancos donde hay prosperidad, donde se puede trabajar, donde se puede vivir, aquí no, ¿no?
Y es una película capitular en la que vamos viendo las etapas de ese viaje. Lo principal de la película es lo arrolladoramente sincera que es. Es una película que es exactamente lo que esperas cuando vas a verla. Es el viaje, son las penurias, son las razones básicas de por qué se sale del país en el que uno vive para irse a otro, las injusticias de las miles de trabas mafiosas, policiales, etcétera, etcétera, y la llegada a Barcelona con el encuentro de un ángel de la guarda en forma de Emma Vilarasau, la actriz, que lo rescata del arroyo y le da la posibilidad de enraizarse en Barcelona y hacer una vida. Emma está fantástica, por cierto. Y Usman Umar, que es el autor de la novela, es el coprotagonista de la película porque se interpreta a sí mismo en la etapa adulta. Yo creo que la película, en este momento de absurdo debate sobre qué aporta el fenómeno migratorio a España, es importante. Creo que si la ves, bueno, pues te recuerda una vez más por qué estamos en esto y por qué funciona este país. Y hasta ahí voy a leer. Es una película muy clásica, muy frontal, que no va a tener ninguna rozadura con el público, todo lo contrario. No sé si habéis tenido oportunidad de ver alguna otra película fuera de la sección oficial y fuera de concurso, claro. Yo he visto fuera de concurso Hugo 24, que es el segundo largometraje de Luke Knowles, que ya estrenó aquí hace unos años Libélulas, y él sigue interesado en hacer cine social, que es una cosa que se ha perdido mucho en la industria española en los últimos años. Yo recuerdo en los 90 ver películas de Fernando León de Aranoa, de Achero Mañas, de muchos directores que hablaban de las cosas que le pasaba a la gente. Ya estamos en un momento en el que la gente no puede pagar su alquiler, no puede comprarse una casa y no está particularmente representado en el cine. Y esta es una historia que sucede a contrarreloj, 24 horas en la vida de un chico que está a punto de cumplir 24 años y que tienen que pagar una deuda de 2.000 euros antes de que les desahucien, básicamente. Es a dos hermanos que interpretan Aaron Piper, que también es productor de la película, y Marta Etura. Y me gusta que sea una historia que habla de dinero, porque muchas veces se habla de clases, se habla de cosas un poco en términos generales, pero no se nombra lo que cuesta un alquiler, las deudas que hay. No se pone negro sobre blanco. Y creo que esta película sí que lo hace y me resulta honesta. Transcurre en el mismo barrio en el que yo vivo, en Madrid, en Tetuán, y me gusta que sea una historia que transcurre en un lugar, no porque yo lo conozca, sino porque muchas veces ves historias que dices, ¿esto exactamente dónde está pasando? ¿Qué significa? ¿Cómo está arraigada al lugar donde transcurren los actos? Y creo que aquí, en ese sentido, es una peli auténtica. No te da la sensación de que detrás haya un estudiante de una escuela de cine de pago haciendo turismo social, ¿vale? Que eso a veces pasa cuando se cuentan historias que merece la pena contarse, pero igual no eres tú necesariamente la historia que tiene que la persona que tiene que contarlas. No sé de dónde viene Luke Knowles tampoco, ¿eh? Simplemente sé que le gustan estas películas y que yo no siento que esté haciendo turismo cinematográfico en ese sentido. Creo que además Aaron Piper está cómodo en este registro. Me lleva un poco a su primer papel importante con 15 años y un día, que ganó aquí la Biznaga de Oro, y le veo más cómodo, por ejemplo, que hace unos meses en La Tregua. Y creo que es un paso interesante para él y para su compañero de reparto, que también es amigo suyo de toda la vida, y que sí, Marco Cáceres, y que ya están trabajando en otra película con Luke Knowles, un biopic de un deportista. Me ha dicho que parece que va pidiendo popa, pero no me ha dicho quién es ahí exactamente. Y ojo que, por cierto, Hugo 24, ahora que se habla de subvenciones, que se dicen muchas cosas por parte de viejas glorias del cine español como Juanma Bajo Ulloa, es una producción independiente que él dice, mira, la he podido hacer en poco tiempo porque ha habido una serie de personas que han apostado por ella, que se han jugado su dinero y ha hecho que la producción se haya hecho en menos de un año. Claro, cuando hablas con directores y directoras te cuentan que su siguiente película es dentro de 3 años, porque los ciclos de vida son como un carril ahí muy intenso. Y esta película está viva, y creo que está viva por dentro y por fuera. Tiene uno de los vicios que a mí me pone un poco nervioso como espectador, que es gente desgraciada tomando malas decisiones, que me ponen un poco tenso. Sí. Empieza y creo que va a pasar una serie de cosas que acaban pasando, también. Pero a mí me ha gustado y me ha sorprendido, y creo que sobre todo eso, es honesta.
Matías. Sí, tenemos nada, un apuntito. Hoy también se ha visto Sucia, que es uno de los docus que venía también con más apoyo industrial en los últimos meses. Había estado aquí en Industria, ganó en Avicine. Es una experiencia, bueno, fue libro, ha sido obra de teatro de Bárbara Mestanza, en la que ella cuenta hace 10 años una agresión sexual que sufrió durante un masaje. Y es un poco la reconstrucción de todo el proceso judicial, de cómo ha vivido eso como persona, como profesional y también en este caso como cineasta incipiente. La dirige con Marc Pujolà y la verdad es que es de estas pelis que vienen a sacudir un poco la sección de documentales y creo en este caso sí que puede tener una vida más larga que la del festival. No tanto por cómo abre el debate. Yo que sé, por ejemplo, hay un momento al final que se abre un QR en el que se va a registrar un formulario para que la gente hable de su relación con las violencias sexuales, sino que creo que por su impacto y por cómo está contada puede tener un recorrido un poquito más largo. Es interesante. Antes comentabas, Matías, que en general lo que se estaba viendo en sección oficial pasaba del aprobado. Yo quiero saber si los demás pensáis lo mismo, ¿no? Incluso si se podría acercar al notable, no sé. Así, en líneas generales, si se puede hacer un balance. Creo que aún es pronto. Estamos a domingo. ¿Es domingo? Hoy es domingo. Cuando lo estáis escuchando será lunes. Yo creo que, como dice Matías, están todas por encima del 5, sí. Por ahora no me da la sensación de que vaya a ser un año tan contundente como el 2025, donde quedaron varias películas que sí que marcaron el año. Estoy un poco por debajo de Matías en esa sensación general por ahora. Sí, yo también. Yo la verdad es que creo que es verdad que hace unos años el Festival de Málaga alcanzó un nivel que no ha abandonado, pero para mí es difícil decir si es más o menos el nivel que el año pasado todavía. Competiciones aparte, tenemos que comentar también que hoy el festival premia a Lauda Ruiz de Azúa con el premio Málaga Talent, a una carrera prometedora, aunque ella haya hecho historia. Pero bueno, nos contaba ella precisamente en el set que esto se decidió mucho antes de esa carrera por los premios, ¿no? Así que bueno, pues desde luego lo que está claro es que ella ha venido a celebrar lo que ha pasado hace apenas una semana. Le queda muy poco ya a Lauda de la vida de los domingos, solo queda en el horizonte si quieren pelear de alguna forma la preselección española a los Oscars, que es cierto que no se presentaron el año pasado, podían haber forzado la mano. Y los Alma y los Platino, anda que no hay, todavía, anda que no hay. Pero eso ya está nominado, quiero decir, ya, pero para eso no se hace campaña, eso ya se recoge o no se recoge. Sí es cierto, quedan cosas. Y la Unión de Actores también queda, por ejemplo. Vale, entonces soy yo el que emocionalmente se ha despedido de la temporada. Sí, a Lauda su año. Sin duda, ¿qué duda cabe? Sí diría que creo que es un poco cómodo además Málaga con estos premios, que suelen reconocer nombres de los últimos meses cuando podrían romper un poquito más el cascarón y apostar por alguien más. Yo voy a decir una cosa contra este negocio, que es hay que premiar menos. Bueno, no porque a Lauda no se lo merezca, que se merece todo, pero es que el cine español va a dar la vuelta. Si seguimos premiando con todas las vindadas competitivas a la gente que las merece, con todos los honoríficos que se dan aquí, el de la trayectoria, la otra trayectoria, el honor, el talento, creo que hay que empezar a restringir los honores un poco. Mira, te compro esta idea y la continúo diciendo que si has ganado la Biznaga de Oro no puedes ganar después el Joven Promesa. Porque me parece un poco contradictorio. Es como si ganas el Goya a Mejor Película y te dan revelación por la segunda. No. Pues con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Esto es todo en Quinótico. Seguimos con más información en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.